Van a amarrar como puerco ahora sí, ¿no? Y nadie sabe que se va a llevar a cabo ese congreso. Nadie sabe. No te dicen en las noticias, ¿verdad? Próximamente en mayo se va a firmar el acuerdo donde la OMS va a estar por encima de las constituciones de los países, donde las garantías individuales consagradas en nuestra constitución van a valer poco. Nadie te lo dice. Papel de las transnacionales y del Fondo Monetario Internacional, dijera Fox cuando le preguntó a una señora que si ya había leído lo que dice el periódico y le dice a la señora, no, pues yo no sé leer. Dice, ah, qué bueno, así está mejor. Así nos quieren sin saber, así está mejor, que no sepan, para que no se enteren, ¿no? Bueno, si sabiendo leer no nos enteramos. Papel de las transnacionales y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, esclavizar a la población, mantenerte endeudado. La creación de la tarjeta de crédito es precisamente un mecanismo para mantenerte con una preocupación económica antes de estarte preocupando de cómo le vas a hacer para modificar las condiciones gubernamentales de tu país y ganar y tener mejores condiciones de vida. ¿Estás preocupado? ¿Cómo demonios voy a pagar la tarjeta? Entonces, las transnacionales tienen operación en varios países, por eso se llaman transnacionales. Ellas dicen que generan fuentes de empleo. ¿Sí? Realmente lo que hacen es quitar parte de la riqueza que genera cada uno de sus empleados para ellos acumular una riqueza enorme, ¿no? Nadie se hace rico con su propio trabajo. Si una empresa transnacional, imagínense, en el mundo tiene 10,000 trabajadores y a cada uno le quita 10 pesos de la riqueza que produce, para el trabajador a lo mejor son nada, 10 pesos, ¿no? Hay gente que 10 pesos son mucho, ¿eh? Significa que si me voy, puedo ir a trabajar o no, un día, ¿no? Pero digamos que es nada 10 pesos. Sí, pero si se los quito a 10,000 trabajadores que tengo en el mundo, ¿cuánto es? 100,000. Y si no les quitan 10 pesos. Si les quito 100 pesos diarios de lo que producen. Pero sí, pero y además, entonces estamos con esa situación, pero ¿cuánto creen? Y eso es ¿cuánto creen que cuesta producir un par de tenis Reebok? Menos, unos 50. $3. 60 pesos. ¿Cuánto te venden un par de tenis Reebok? Como 3,000. Ponle 1,500. Ponle 1,500 el promedio. Algo que te cuesta 60 pesos producirlo, bueno, vendes en 1,500. Lo cual quiere decir que no le estoy quitando 10 pesos a cada trabajador, ¿no? Si mi producto se va, ¿qué porcentaje de ganancia tengo? Un margen brutal de ganancia. ¿Los pagan cuánto? Fondo Monetario Internacional. Promover la cooperación monetaria internacional, promover el comercio internacional, promover el crecimiento económico de sus miembros, prestar recursos económicos a países miembros en dificultades económicas. Bueno, mentira. Tienes que hacer, es más, hasta te ofrecen el dinero, pero que hagas lo que ellos dicen que tienes que hacer y tienen planes, por eso nada funciona, pero no es porque estén mal hechos, están hechos así para que no funcionen. Los planes son genéricos. A todos los países del mundo tienen que hacer lo mismo. La reforma educativa fue la misma para todos los países del mundo y no son las mismas condiciones, las mismas características, la misma idiosincrasia en todas partes del mundo. Por eso no va a funcionar un plan para todos los países del mundo, ¿no? Pero no les importa, lo que importa es que les debas dinero. Como en las tiendas de raya, ¿no? Donde ibas, cobrabas, no te daban dinero, te daban productos y siempre les debías porque los productos que te daban costaban más de lo que ganabas, ¿no? Entonces, me debes, pero como soy bien bueno, te sigo dando. Así el Fondo Monetario Internacional, pues ya me debes mucho, pero te sigo prestando para que veas. Soy bueno. Bloques económicos. Liderazgos de los Estados Unidos de América, Alemania y Japón. Bloques económicos. América del Norte. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
entre Estados Unidos, América y Canadá. El Mercosur, que es el Tratado de Libre Comercio de Sudamérica. El Tratado del Atlántico, creo que es Pacífico Atlántico, que incluye países de Asia y de América. Comunidad Europea, que es creo que la que más países tiene, la Comunidad Europea, aunque no es el más grande, el bloque económico más grande del mundo, donde hay el mayor flujo de capitales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque tenemos a los gringos que son los más consumistas del mundo. Tratado de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. Se firmó en el 94, como condición renovar Tratado de Bucareli para poder firmarlo, que ya se terminó otra vez, y ya Cabecita de Algodón no lo renovó. Terminó en el 2020 y lo renueva Peña Nieto. De hecho, López Obrador se encarga de que Peña Nieto lo firme el último día de su mandato. No quiso, yo no quiero firmar el tratado. No se opuso a su firma, pero sí, él no quería firmarlo. Pero sí se encargaron de modificar algunas cosas que México, sin que se lo pidieran, lo había cedido. Que dicen, pues, si eso ni siquiera nos lo pidieron, pero ya lo estábamos dando, ¿no? Entonces, sí se modificaron algunas cosas. De hecho, si no hubiera ganado López Obrador las condiciones del Tratado de Libre Comercio, serían peores que las que tenemos, porque hay quien dijo que con el Tratado de Libre Comercio, en 25 años, íbamos a ser una potencia mundial con un índice de desarrollo humano de primer mundo. Y no es cierto. Ya pasaron, en el 94 lo firmamos, ya pasaron más de 25 años, ¿no? Y seguimos igual o peor. De hecho, ahí me aventé un round con algunas personas. Estaba en la Facultad de Ingeniería, con algunas personas que aseguraban que viviera como era Japón. Y digo, mira, primero, no somos Japón. En México vivimos mexicanos, no japoneses. Segundo, Estados Unidos no va a cometer el mismo error que cometió con Japón. Japón le robó la tecnología a Estados Unidos. Los japoneses que se trajeron después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos que se los trajo a Estados Unidos, enviaron la información a Japón para desarrollar su tecnología y superaron a Estados Unidos. A nosotros nos tienen a tiro de piedra para estarnos vigilando. No van a cometer el mismo error, ya lo cometieron. Por eso ahora las cosas se ensamblan en diferentes partes del mundo para que nadie tenga el proceso. Por ejemplo, las vacunas. No hay una vacuna que se haya hecho en un solo país. Hicieron la síntesis en un lado, se enfrascó en otro lado, se hizo. ¿Para qué? Para que nadie sepa cuál es el proceso completo. Entonces, eso ocurrió y les dije, mira, dentro de 25 años nos vemos y vas a ver que vas a estar más jodido de cómo estás ahora. Y sí, ya pasaron los 25 años y no somos un país de primer mundo, ¿no? Pero a la gente le gusta creer en Santa Claus, en los Santos Reyes. No existe. Unión Europea. Desde 1951 hasta la fecha, 2020. Entonces, existe desde 1951 la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea para pues contrarrestar los efectos económicos dejados por la Segunda Guerra Mundial. Países miembros principales: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, etc., etc., etc. Ahí el líder de esa, bueno, obviamente en el de América del Norte, pues Estados Unidos es el que lleva la voz cantante. En la Comunidad Europea, Alemania. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Principales países: Singapur, Malasia, Indonesia. Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Ahí son Estados Unidos, México, Canadá, China, Japón, Rusia y Australia. El Mercosur, el Tratado de Libre Comercio en Sudamérica. Países miembros: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y curiosamente estos tres, Brasil, Argentina y Uruguay, le hicieron la guerra a Paraguay en la década de los 60, patrocinados por los Estados Unidos para detener el desarrollo económico, científico y tecnológico que estaba teniendo Paraguay. Y cada uno le quitó un pedazo de su territorio, además.
OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Arabia Saudita. Esos son los países principales. Hay más. Japón, por ejemplo, no pertenece a esa organización, pero sí cumple algunos de los tratados que ahí se dan, se ponen de acuerdo, se fijan topes en el precio del petróleo, se reduce la producción de barriles o se aumenta según se dictamine. Aunque no es miembro, sí se alinea a algunas de las decisiones que se toman ahí. Asociación Económica Unión Europea y Japón. Entonces hay una asociación entre la Unión Europea y Japón. Organización Política Mundial. Son las formas en las que las sociedades se organizan política y territorialmente. Pues, lo que es la política mundial, lo que tiene que ver con esta parte política son los acuerdos internacionales que se dan entre los estados. Los estados son los aparatos gubernamentales que tienen el control en cada país. Entonces, todos esos acuerdos y esas fronteras políticas es a lo que le llamamos la política internacional o la política global, que más que acuerdos, muchos son imposiciones, ¿no? Imposiciones, o la mayoría son imposiciones de los países que tienen el control, o en este caso, yo creo que ya estamos viviendo una época donde ya no son los gobiernos los que gobiernan, ya no es el presidente de un país el que gobierna, ya hay una organización que ha rebasado a los gobiernos y que es la que está imponiendo el rumbo del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente el presidente Biden, él no gobierna, ya no puede ni hablar, ya ni coordina, ¿no? Tiene problemas neurológicos que son notables cuando está hablando. Él no gobierna Barack Obama. Entonces, hay una organización, una ente mundial científico-tecnológica que se está apropiando del mundo y que pretenden un mundo global, a lo mejor hasta sin fronteras, pero donde todos sigamos las reglas que nos dicen que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, a lo mejor, que eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia del mundo. Y las personas más conscientes, a lo mejor también, o las que más cuenta nos damos, o también somos las que más los sufrimos y los que más los padecimos, los que ni se enteran, pues ni sufren ni se acomodan, ¿no? Porque pensamos que vamos a perder algo, pero siempre en la historia de la humanidad hay periodos de la historia donde alguien pierde algo para que la nueva clase dominante sea la que salga ganando, con promesas que le hacen a las masas, ¿no? Lo que hizo la burguesía con sus revoluciones burguesas, apropiarse del control del mundo, arrebatárselo a la clase noble y a la iglesia para ser los comerciantes, la clase burguesa, la que estaba acumulando riqueza, la que se hiciera el control del mundo, prometiéndole a las masas mayores libertades, una mejor calidad de vida, no ser esclavos. Mira, no tienes nada, pero si tienes algo, tienes tu fuerza de trabajo, yo te la compro al precio que yo quiera, pero te la compro, ¿no? Ya no la vas a tener que regalar. Entonces, con esas promesas viene la revolución burguesa, las revoluciones burguesas. Y tenemos, por ejemplo, la Revolución Francesa como la madre de los derechos que tenemos hoy en día, que no es más que la promesa para las masas de mejores derechos, de mejores condiciones de vida, a cambio de apoyarlos en el cambio que ellos proponen. No te lo dicen así, te venden nada más las libertades, no te dicen, mira, esas libertades que tú vas a ganar es para que el mayor beneficiado sea yo. Y sí, a lo mejor sí vivimos mejor, pero nada más cambiamos de dueño, ¿no? Entonces lo mismo va a suceder. ¿Y quiénes sufren esas etapas? Pues la gente más consciente, la que se da cuenta de que eso está ocurriendo, ¿no? Y para qué está ocurriendo. Los que no, pues, les da igual, ¿no? El que nada sabe, nada teme. También, profe, una vez creo que vi el postulado de la aldea mundial que propone que todos seamos habitantes del mundo, ciudadanos del mundo, y ya no haya nacionalidades, ni fronteras, ni nada. Y eso estaría bien en un contexto de una verdadera libertad y de una verdadera equidad. La equidad es darle a cada quien lo que necesita. Hay, por ejemplo, el término de igualdad. No es lo mismo igualdad que equidad. Igualdad es que
pues hay gente que no puede, yo les digo a las personas, vean a través de la ventana y diviértanse con lo que está viendo ahí, pero hay una persona que no alcanza a ver, porque no creció, ¿no? Entonces no alcanza a ver, pero eso es igualdad, todos tienen lo que tienen que ver, pero equidad sería que a ese que no alcanza, ponerle un marquito para que alcance a ver. Entonces la equidad es darle a cada quien lo que necesita. Necesitamos equidad. ¿Sí? Necesitamos equidad e incluir perspectiva no solamente de género, porque en este contexto de la aldea mundial es imponerte una visión de quienes proponen ese concepto, una forma de ver la vida impuesta. Y la vida no es como la ve, cada quien una vez me dijo mi hija, la mayor, ¿no? ¿Y quién te dijo que la vida es como tú la ves, no? O sea, la vida es... Sería la corrida. Aquí somos muy libres y decimos lo que piensa cada quien y aquí no pasa nada. Aquí hay ejercicio de la libertad, ¿no? Y es cierto, o sea, la vida es para cada quien como cada quien la ve. Y cada quien, o sea, hay quien dice, es que se comprende lo que se ve, pero no. Se ve lo que se comprende, lo que no comprendes no lo puedes ver. No comprendes lo que ves, sino que más bien ves lo que comprendes. Y cada quien comprende, su alcance para comprender es distinto. Y tus circunstancias de vida son distintas a la de los demás. Y tendríamos que empezar por ese respeto, de respetar la forma de ver la vida de cada quien, sí, dentro de un acuerdo, dentro de un acuerdo que implica el respeto y también que vivimos en comunidad, ¿no? Pero el concepto de la aldea mundial es imponerte una visión. Y aquí tendría que incluirse, por ejemplo, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es que se debe, ¿por qué 50 y 50? ¿Por qué la mitad hombres y la mitad mujeres? Y fíjense que esto es algo que yo con los acabo de ver. Vemos lo que comprendemos. Y esto es algo que acabo de ver no hace mucho tiempo, a lo mejor no tiene más de 6, 7 años, que yo, además no se hablaba antes de esto, ¿no? Pero cuando se empezó a hablar de esta parte de la equidad de género, yo decía, bueno, ¿y por qué demonios? Que sean los más capaces, los que estén. No importa si todas son mujeres, si las más capaces para gobernar al país todas son mujeres, pues que todas sean mujeres. O si todos son hombres, que todos sean hombres. ¿Sí? No que tenga que ser mitad y mitad, sino los más capaces. Yo lo comprendí, digo, no hace mucho tiempo, 6, 7 años. ¿Por qué la perspectiva de género? ¿Por qué? Porque cada quien tiene una visión distinta del mundo y tienes que incorporar en la toma de decisiones las visiones de todos. No puedes tener una visión solamente de hombres gobernando un país. No puedes tener una visión solamente de mujeres, ni en ninguna empresa, ni en ningún lugar. Tienes que incorporar la perspectiva de todos. ¿Sí? Y pues yo no puedo hablar, por ejemplo, ¿qué opinas tú abortarías si fueras? Yo no puedo hablar de si abortaría o no si fuera mujer porque no soy mujer. Yo no puedo ser feminista porque no soy mujer. Entonces, que dices, es que si yo soy feminista, no, estás idiota, tú no puedes ser feminista porque tú no eres mujer. Puedes estar de acuerdo en que tenemos una deuda histórica con las mujeres, pero no puedes ser feminista porque no eres mujer. Tú no puedes hablar de que las mujeres que van y hacen destrozos están exagerando porque tú no has vivido lo que han vivido ellas. Entonces, eso es la perspectiva de género. Eso es la perspectiva de género. Entonces, no podemos hablar de lo que no hemos vivido. Y tenemos que entender que somos parte de un todo y que una vez que yo viva esa circunstancia, puedo suponer qué es lo que haría, pero no es lo mismo suponer a vivirlo. ¿Y de qué manera voy a reaccionar cuando lo vivo? Entonces, en un concepto de aldea global, no sería nada más incluir la perspectiva de género, sino la perspectiva de etnia, la perspectiva de grupo étnico, la perspectiva cultural. Y con un verdadero respeto se podría hacer. Yo creo que eso sería lo idóneo. No se va a dar, una aldea global no se va a dar así. Se va a dar con la imposición de una visión de unos sobre otros. Esa es la importancia y no lo vemos. Y por eso es que criticamos las cosas que otras gentes hacen porque no tenemos la perspectiva que ellos tienen. En este caso, yo no puedo hablar. Hacen un foro, me acuerdo cuando hacían los foros para discutir el aborto y eran puros hombres. Y bueno, ¿y cómo demonios los hombres van a discutir sobre el aborto, no? Podría ser parte del foro, pero lo ideal sería
que hubiera mujeres, ¿no? Y obviamente, ¿quién tendrá mayor peso su opinión? Pues la de la mujer. Entonces, la división política son las fronteras que se crean entre las naciones, que generalmente son puestas mediante una pelea. Por lo menos una pelea diplomática, una pelea legal, por lo menos, si no hasta una guerra armada, ¿no? Así se generan las fronteras. Somos muy malos para generar acuerdos. Por más que hablamos de mediación, de acuerdos, de planeación, la verdad es que somos muy malos para eso. No todo lo arreglamos a trancazos y desgraciadamente también en la vida hay gente que no entiende más que a golpes, ¿no? Por eso es que siempre las manifestaciones y la conquista de los derechos de la humanidad se han dado a través de guerras, de revoluciones, de guerras civiles, porque de otra manera nadie te hace caso. ¿Sí? Bueno sería que dijeras, mira, entiende que yo necesito esto, que mis derechos me los estás atropellando, pero dijeras, y sí es cierto, tienes razón. Perdóname, discúlpame, no vuelve a pasar, ¿no? Eso no ocurre, ni entre las personas, y mucho menos entre los países. Entonces, ¿qué están haciendo con Ucrania y Rusia y satanizando a Rusia? Mientras que Estados Unidos está invadiendo a dos países al mismo tiempo y no sale nada en las noticias, todo es la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? ¿Sí? Donde además le dijeron a Ucrania, sí, mira, tú peleate con Rusia. Aquí estamos nosotros, los europeos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Te damos armamento para que puedas pelear. ¿Por qué no enfrentan ellos a Rusia? ¿Por qué no le declara Estados Unidos la guerra a Rusia? ¿Por qué le dan el armamento a Ucrania para que enfrente a Rusia? Sí, tú sí puedes con él. Las divisiones políticas, pues son eso, las fronteras entre los países, que siempre, regularmente, pues son producto de peleas. Casi nunca de acuerdos. Por ejemplo, Estados Unidos, y existen hasta los acuerdos, por ejemplo, el Tratado de la Frontera de México en el norte con Estados Unidos. Fíjate en el Tratado Guadalupe Hidalgo, donde nos quitan más de 2,000 kilómetros cuadrados, que es un poquito más de la mitad del territorio que tenía México, ¿no? Que firmamos ahí, sí, bueno, la frontera se recorre hasta acá, hasta el Río Bravo. La indemnización que va a tener México es de 15 millones de pesos, que ni nos pagaron. Es más, hasta podríamos reclamar que nos lo devuelvan porque ¿dónde está que ya me pagaste los 15 millones de pesos? Creo que no existe el documento. Pero si pedimos que nos lo devuelvan, dicen, no sabes qué, mejor te termino de arreglar. Pero también tenemos esos nacionalismos, somos patrioteros también, no nos envolvemos en la bandera como Juan Escutia, bueno, que esa es otra mentira. Pero también peleamos, ¿no? Que nosotros somos un gran país y si no hubieran llegado los españoles, malditos gringos. Cuando los aztecas hacían lo mismo, ¿no? Someter a toda la población, a todos los pueblos que había a su alrededor. ¿Sí? Entonces, es un problema, no sé si quizás ya de naturaleza humana o de formación de un proceso educativo a lo largo de miles de años. ¿Sí? Que para revertirlo pues se necesitan miles de años, si es que es un proceso educativo. Y si es una cuestión natural y evolutiva, pues entonces necesitaremos muchos más miles de años para evolucionar hacia un nivel de conciencia mayor, ¿no? División política de México, en esa sí nos vamos a detener porque si viene en el examen, a veces hay alguno que te pregunta la capital o estados del norte del país. Entonces, del norte tenemos Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Son los estados que están al norte y todos hacen frontera con los Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más larga del mundo. Tenemos países del centro, bueno, estados del centro importantes, el Estado de México, el Distrito Federal, está Puebla, Querétaro, que está ganando fuerza en la zona centro, los estados pegados al Pacífico, Tamaulipas, que está en el norte y también tiene frontera con el Pacífico, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Yucatán, perdón, con el Golfo de México, ese es el Atlántico, el Golfo de México da al Atlántico, el Pacífico está acá de este lado en la zona sur, donde está Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. En el sur hacemos frontera con dos países, con Guatemala y Belice. Y Belice. En Belice se habla inglés, así es que cuando quieran ir a practicar inglés, váyanse a Belice, es más fácil que irse a Estados Unidos. Sí, no, pues te pasas caminando, nadie te dice nada, soy mexicano, mira. Voy a comprar entonces. Mírame como Chile. Entonces, México quizás es el país con mayor zona marítima. ¿Sí? Tenemos una salida al mar, mientras hay países que pelearon ahí, que les dejen una salidita ahí al mar, ¿no? Nosotros tenemos todo envuelto en mar. Eso es más, nuestra frontera más grande está en el mar, ¿no? Hay una zona económica, hay una zona económica exclusiva que son 200 millas náuticas de tu territorio hacia adentro y además mayor beneficio, no tenemos a nadie enfrente. Sí. Sí, porque hay países que comparten ahí sus 200 millas náuticas no las pueden tomar porque estoy enfrente con el otro y nada más hay 200, nos las repartimos o nos peleamos por ellas y México no tiene a nadie enfrente, mira, ni para allá ni para acá. ¿Sí? Entonces no tenemos ese problema. Somos un país con una riqueza enorme, ¿no? En todos aspectos. No la aprovechamos, es el problema, ¿no? Agradezcanselo al PRI, ¿no? A Santana. Sí, estamos muy mal nuestros gobernantes, pero nuestros gobernantes nos quejamos de ellos, pero salen de nuestra sociedad, no vienen de Marte, ¿no? Se criaron aquí con los valores que aquí les inculcamos, con los que aquí crecemos. Sí. O sea, aquí en la escuela es lo que hacemos, ¿no? El que no traiga lápiz no va a trabajar y cuidado el que le preste un lápiz, ¿eh? Porque, o sea, en lugar de ser solidarios, empáticos, ¿sí? No promovemos todo lo contrario, entonces, ¿cómo vamos a desarrollarnos de esa manera? Si encontramos los ejemplos de París donde ya saben. Sí. A mí me cuesta mucho trabajo comer enfrente de los alumnos. Es más, aquí lo he hecho de vez en cuando, no sé si alguna vez lo he hecho con ustedes, pero lo he hecho de vez en cuando o voy con un vaso de agua. Pero en un grupo en la escuela dando clases jamás he comido ni siquiera en el recreo. ¿No comí? Bueno, dando clases en una escuela y en mi horario de trabajo no, porque el maestro no tiene una hora de comida. ¿No? La hora del recreo no es para que el maestro coma. Sí, entonces, pero además yo no puedo porque no puedo, sé que hay niños casi en todos los grupos que no desayunan, que no llevan dinero para comer. Yo no puedo comer delante de ese niño. Luego se quedan entonces, yo no sé cómo le hacen para llegar, pues, en lugar de pararte más temprano y desayunar en tu casa como se debe para cumplir tu jornada de 6 horas de la primaria de 4 horas y media, por favor, no voy a aguantar 4 horas y media sin comer. Si desayuno bien en mi casa. ¿Sí? Sí, yo ya tengo hambre. Serialita o planadita. Tenía un profesor que nos ponía como castigo. Verlo comer. Sí, no, de hecho sí. Bueno, cuando no actuábamos rápido, nos encerraba en el salón durante el recreo y él comía, pero pues nosotros no. Entonces, pues no nos dejaba comer. Y aparte, nos hacía pedir permiso para tomar agua. Entonces, le tenemos que decir, profe, ¿puedo tomar agua? Y él hacía. No. O sea, la profesión de maestro, que debería de ser una de las, bueno, dental en sí, digamos que es una de las más nobles, pero el ejercicio de la profesión no. Los maestros dejan, quizás de las profesiones que más dejan que desear, porque además no tienen que rendirle cuentas a nadie.
y son ahí una mafia entre ellos, ¿no? No le rinden cuentas a nadie. Los padres lo sabemos. O sea, si los padres vamos y nos quejamos, se van porque se van y podemos echar a los nuestros que queramos echar. Y rápido. Rápido, aquí en la primaria en 3 días me deshice de la directora, ¿no? Adiós, es más, me deshice de la directora, de la supervisora y del jefe de sector. Y nadie me encontró. Jueves fuimos a poner la queja. Le dije, y esto se va a ir también, no va nada más va a ser administrativo, vamos a ir también al MP, digo, porque falsifica firmas de los padres de familia para los acuerdos de los distintos comités. Digo, esto no se va a quedar. Lunes, destituida la directora. Miércoles llega el nuevo director. Una velocidad vertiginosa. Al siguiente lunes nos cambian de zona escolar, nos cambian de supervisora y nos cambian de sector educativo, de zona escolar, cuando eso es imposible porque es la zona que nos toca. Pues fue bastante. Y siempre te dicen, es que no se puede. No, sí se puede. ¿Por qué? Porque saben, se enfrentaron a alguien que conoce el sistema, que lo vieron dispuesto a hacer, que además lo hizo, dio el primer paso y dijeron, no, nos lleva a todos las patas, ¿no? Pues cambiaron todo. Todo cambió. Una película de... Entonces, lo tenemos ese poder como ciudadanos, pero ¿Quién es esa película? pero no lo ejercemos, ¿no? No lo ejercemos. No nada más se puede ahí, se puede hacer en muchas instancias, pero no lo ejercemos. Y aunque sepamos que lo tengamos, preferimos quedarnos en la comunidad de nuestra casa y que hagan lo que quieran, ¿no? Ya no tenemos nada más. Zonas de tensión política en el mundo. Ahí está, conflicto árabe-israelí. ¿Desde cuándo? Desde que se creó el Estado israelí, su tierra prometida 2000 años después, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, la tierra que Jesús les promete a los judíos, ¿no? 2000 años después de la Segunda Guerra Mundial, les dan una zona ahí, que desde entonces es una zona conflictiva. Desde la creación del Estado israelí, ahí es una zona de todos los días hay guerra, ¿no? Conflicto árabe-israelí entre palestinos e israelíes, que es un motivo territorial y religioso. Región Medio Oriente. Conflicto Ucrania-Rusia. Desde 1994 hasta la fecha. Rusia, pero ese conflicto está creado por la OTAN, que quiere que Ucrania sea parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que son los aliados de Estados Unidos para el caso de guerra. Y Rusia lo que pide es que Ucrania sea declarado territorio neutral. ¿Sí? Como Finlandia alguna vez también tuvo ese problema y Finlandia fue declarado territorio neutral y todos en santa paz. Entonces, Estados Unidos no permitiría que Rusia, no permitió que en Cuba pusiera armamento a la Unión Soviética, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Te prometo que nunca voy a invadir Cuba, pero quítame ese armamento de ahí, ¿no? Por favor, te lo pido. Jamás voy a invadir Cuba. Y pretende que Rusia acepte que la OTAN ponga armamento en Ucrania, ¿no? Entonces, pues, no lo va a aceptar Rusia nunca. Conflicto sirio. 2 bandos sirios con diferentes países apoyándolos. Eso es una guerra civil. Es una guerra en el mismo país, patrocinada por los amiguitos de siempre, los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una economía de guerras. Parte de su economía es crear guerras para venderles armamento y se lo venden a ambos bandos, ¿no? Es más, en la Segunda Guerra Mundial había empresas norteamericanas que le vendían petróleo a Alemania. Estando Estados Unidos en la guerra, ¿no? En contra de Alemania, había empresas norteamericanas que le vendían petróleo a Alemania. En plena guerra, entonces los gringos no desaprovechan la oportunidad para hacer negocio y la guerra es una gran oportunidad para hacer negocio. Es más, seguramente en la Segunda Guerra Mundial hasta le vendieron armamento a Alemania. Ya no hay problema que estemos peleando. Ya no tienes con qué defenderte, aquí te vendo armas, ¿no? División política de México y límites de fronteras, esas ya la vimos. Ya vimos que nuestras fronteras están al norte con Estados Unidos, al sur con Belice y Guatemala, al oeste
con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México, que es el Océano Atlántico. El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos, ubicado en el norte del continente y tiene como capital a la Ciudad de México, anteriormente el Distrito Federal. Organización política: somos una república representativa, democrática, federal y laica. Representativa quiere decir que la democracia se ejerce a través de representantes de los ciudadanos, ¿sí? Que nosotros votamos para que nos representen, que nunca nos preguntan qué es lo que queremos, pero nos representan. Entonces eso es una democracia representativa. No se ejerce de manera directa, sino a través de representantes. Federal, porque cada estado es libre y soberano, pero pertenece a la federación y cumple con los acuerdos de la federación. Laica, porque se supone que las creencias religiosas no tienen impacto en el gobierno. Eso se supone, ¿no? Y nuestra educación debe ser laica, pero la realidad es que la Iglesia Católica tiene mucho que ver. Por ejemplo, en el calendario escolar, pues todas las vacaciones tienen que ver con las fiestas católicas, ¿no? Lo cual quiere decir que no respetamos nuestra Constitución, ¿no? Composición: tenemos 31 estados y la capital, que es federal, que es la Ciudad de México. Población total, 128 millones de personas. Es el 10º país más poblado del mundo. Tenemos una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Somos el 13º país más grande del mundo. 2.7 billones de dólares de Producto Interno Bruto. Somos el 13º más o menos en el ranking mundial. En la frontera norte son 3.155 kilómetros con los Estados Unidos, la frontera más grande del mundo, y en el sur 958 kilómetros con Guatemala y 276 kilómetros con Belice. Producción agrícola: los principales estados: Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán y Estado de México, el maíz. En Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí, la caña de azúcar. En Michoacán, el aguacate. Sinaloa, frijol y jitomate. Tamaulipas y Guanajuato, el sorgo. Sonora y Baja California, el trigo. De la zona. No recuerdo qué es exactamente el sorgo. Pero es un cereal. Creo que es un cereal, pero no recuerdo exactamente ni la forma que tiene. Maestro, lleva 2 exámenes que me preguntan quiénes son los mayores productores de fresas en México. Irapuato. Que siempre digo. Irapuato. Nunca has visto. Bueno, que es el estado de Guanajuato. ¿Y cuál es el otro? Hay 2. De hecho, Irapuato no es el número 1. Todos identificamos a Irapuato como la mayor producción de fresa, pero no es el número 1. No recuerdo el otro. Son 2 principales. Busca las cajitas de las. Si no, búscalo en Google. Pero sí, Irapuato es uno de los donde hay producción de fresa. Pero en la producción pecuaria son los productos de origen animal, es lo relacionado con productos de origen animal. Ahí son Jalisco, Puebla y Nuevo León, el huevo; Jalisco, Coahuila y Durango, leche de bovino; Veracruz, Jalisco y Chiapas, carne de bovino; Jalisco, Sonora y Guanajuato, ganado porcino; Jalisco, Veracruz,